personas. Y sobre Bueno, yo personas. creo que sí. No tiene nada de serio. Estoy de acuerdo en parte con Meli. ¿No? De todo lo que se puede hacer, pues también cosas. Pero sí que es verdad que todos los... Bienvenidos, toledanos, toledanas, o de donde quiera que seáis, al episodio 16, ya hasta cuesta decirlo, de Toledaneando. Es un episodio en el que vamos retomando estas conversaciones por Zoom que hacemos con nuestros toledaneantes después del verano, y como la pandemia cada vez nos vamos olvidando más de ella, pues queríamos afrontarlo de esta manera. Lo hemos titulado La vida después del COVID. Y entre todos pues daremos un poco cómo estamos viviendo esto de las no fiestas, las restricciones que se van aligerando, las vacunas. Bueno, hay muchas cosas que contar que yo creo que es muy interesante porque nos lo estabais pidiendo también. Nos acompañan un par de veteranos toledaneantes, Carlos Parra y Jesús Barroso. Hola, hola. Buenas. A Carlos, estás en Copenhague, ¿sigues ahí, no? O, bueno, Sí. ahora se está en España, pero Sí, pero estamos en Dinamarca. con tu máster, trabajo, con todo, ¿no? Máster y trabajo, sí. Me queda el trabajo de fin de máster y Ajá. estoy yendo a la oficina y unos días trabajo y otros días hago en TFM. Qué tío, ya sabemos, gente apañada aquí en Toledo. Y Jesús, bueno, pues ya estás aquí en Toledo, ¿no? Sí, ya por ahora un tiempecito fijo aquí en Toledo. Ya de fijo, pero bueno, te habrás pegado tus buenas vacaciones también, ¿no? Hombre, tocaba. Qué bien. No, esta es la idea también, que como sé que habéis visto el mundo y he visto un poquito de Europa también, pues joder, comparemos también cómo estamos saliendo de esta pandemia del COVID en otros países de Europa, comparándolos con España y demás. Bueno, y tenemos una novedad que es Lorena Ramajo. ¿Qué tal, Lorena? Hola, buenas. Cuéntanos, como eres la nueva, nos tienes que contar. Eres de Illescas, ¿dónde trabajas? Todo eso que has estudiado, sé que ahora andas metida en un máster, cuéntanos. Exacto, soy de Illescas, que es un municipio de Toledo. Llevo aquí viviendo pues unos 14 años y nada, ahora mismo, bueno, he terminado la carrera este año y voy a empezar un máster de Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento en Madrid. Y bueno, también estoy trabajando como técnico de recursos humanos en una empresa que es de tipo industrial, que se dedica a fabricar y a distribuir equipos de piscina. Y bueno, llevo ahí ya como 7 meses y bueno, ahí seguimos. Qué bien, vale. O sea, has estudiado en Toledo, pero ahora nos abandonas y te vas a hacer el máster a Madrid. Bueno, es lo que es. Sí, un poquito. Nos ha pasado a todos. Qué bien, o sea que esto de los recursos humanos y tal, el talento está viendo que es lo tuyo, lo de la captación y sí. Sí, es que me gusta bastante porque tiene la parte que es un poco de administración y demás, que son números, pero también tiene la parte dinámica de estar en contacto con la gente, la gestión laboral tiene mucho de hablar o sea, estar en contacto con lo que es con la gente, ¿no? No Qué es, bien. claro, entonces sí me gusta bastante. Vale, pero verano habrás tenido algunos días, ¿te habrán dejado ahí en el trabajo o no? Sí. Bueno, como soy la nueva, como soy la becaria, poco, he tenido ahí 3, 4 días, he tenido poquito, pero bueno, bien aprovechados, ¿eh? Bueno, pues nada, o sea que eres la nueva en todos los aspectos, es lo que hay. Estos jóvenes Poco. es lo que tenemos. Que nos vamos ya para hablar de cómo es la vida después del COVID en nuestros 3 bloques. Bloque 1. Lo hemos titulado Ciencia y vacunas, en el sentido de que, bueno, que yo creo que uno de los primeros saltos de esta vida que llevamos teniendo después de la pandemia del coronavirus que vamos saliendo, pues es que tiene que haber, lo estamos viendo ya, muchos avances en lo que a investigación en materia de salud, en vacunación, nos espera en el futuro, porque este virus, de una manera u otra, con un apellido u otro, va a estar en nuestra vida mucho tiempo. ¿Cómo lo veis? Este tema, vamos a empezar por Lorena. Esto claro, al final, la vacunación, muchos decían, joder, es que a mí me habían dicho que para que haya unas vacunas tiene que haber 3 años de investigación y tal, y nos hemos encontrado aquí con unas vacunas en menos de un año, que menos mal. Entiendo que en esto vamos a evolucionar mucho, lo que es en investigación y tal. ¿Cómo has vivido todo esto? ¿Qué te cuentan ahí en tus ambientes? Total, a ver, es verdad que la vacuna ha sido muy rápida, pero yo creo que tenemos que confiar un poquito más en los científicos médicos, ¿no? Al final ellos son los que han estudiado y son los que saben, ¿no? Entonces, si ellos dicen que es bueno, será que porque es bueno. Tenemos que tener un poquito más confianza en nuestros profesionales, ¿no? Yo creo empezando por ahí.
Claro. Después es verdad que las vacunas, al ser tan rápido, sí que consiguen una cierta inmunidad, pero no evitan el contagio. Y es verdad que en países que están un poquito, o sea, que tienen menos recursos, al llegar menos vacunas, pues sí que están ahí con mucha incertidumbre de nuevas variables que puedan surgir del virus y tal. Y bueno, esto de cara a futuro, pues hay mucha incertidumbre si puede ser un problema o no. Pero bueno, cuanto más gente esté vacunada, yo creo que muchísimo mejor, se están demostrando con datos y al final es un hecho. Saldrán vacunas mejores y ya está. Al final la investigación, ya que estáis haciendo vuestros máster y tal, pues es que eso se tiene que apoyar. Y es verdad que a veces, por ejemplo, en países como España, lo de estar unos años con 20 y tantos años solo investigando, estaba como mal visto. Y me acuerdo que yo es que acabé justo la carrera en la otra crisis, en la del 2008, y me metí en la investigación de lleno. Y yo mira que era ingeniero y tal, pero decía, ¿no te pones a hacer carreteras? Y dijo, es que no hay trabajo. Y en la investigación, yo creo que es un mundo que ahora se está viendo que es muy, muy, muy importante. Y habrá que invertir mucho y en salud, por supuesto. ¿Cómo lo veis, chicos? Con esto de las vacunas, por seguir el hilo, ¿os habéis encontrado negacionistas de estos de no vacunarse seguro? A ver, Jesús, cuéntanos, porque ¿qué conversación habéis tenido? ¿Qué tal? A ver, al final siempre te encuentras con gente que piensa de todas formas, claro, pero no sé, o sea, yo desde luego mi postura es fija, o sea, es lo que dice, lo que ha dicho Lorena, al final los datos están ahí. Antes que estaba restringido todo muchísimo más que ahora, salíamos a la calle con un cuidado y había muchos más casos que ahora. Y ahora que salimos a la calle, que parece que lógicamente no está acabado y esto no va a estar acabado nunca, pero bueno, que tiende a ir para abajo, salimos con mucho menos cuidado, creo yo, a nivel general y los casos, hay mucho menos casos y sobre todo la gravedad de ellos es muy inferior. Entonces, es que, no sé, o sea, yo tampoco entiendo bien a la gente negacionista porque los datos lo respaldan. Entonces... Sí, parece ser que hay un efecto directo y un poco lo que decía Lorena, porque al final hay que confiar, igual que vosotros cuando en vuestras profesiones, pues también os gusta que la gente confíe en vosotros, no ponga en duda todo lo que hacéis y todo tal, pues habrá que confiar en estos científicos también. Carlos, tu opinión de este tema así que no deja de estar siempre en el aire de la vacunación sí, no, yo me voy a esperar un poco y tal. No sé, bueno, al principio todos quizás a lo mejor teníamos alguna duda por lo rápido que era, ¿no? Pero yo creo que igual que con la carrera espacial y con algunos otros ejemplos, cuando todo el dinero se pone en algo, muchas veces nos damos cuenta de que es mucho más rápido, ¿no? Habría que ver también a lo mejor ciertas farmacéuticas sin haber ciertos tratamientos con los que poder ganar dinero y demás. Pero sí, yo creo que hay que ser claros y decir, vale, por un lado tenemos una vacuna que puede tener algún efecto, por supuesto, sobre todo no sabemos cuánto va a durar la inmunidad, no sabemos si a largo plazo puede tener algún efecto y demás, pero es que ya hemos visto lo que hay sin vacunas. Es que ya hemos sufrido día a día lo que hay sin vacunas. Es que la opción era nada, claro. Entonces, claro, no es la opción idílica, no hay nada idílico, nunca lo va a haber, pero bueno, desde luego estamos bastante más cerca de la vida normal gracias a las vacunas única y exclusivamente. Totalmente, sí. Bueno, esta mañana he escuchado una campaña del gobierno y tal, con jóvenes, pues claro, son ahora los que, incluso ya los menores de edad, los que se están vacunando, que animaban un poco a este tema. Y bueno, que eso es un poco la idea. Y también desde Toledaneando queríamos acercar un poco este debate para tomarlo con tranquilidad y con esperanza en el futuro. Pero se va a aprender mucho de lo que es esto de la pandemia. Porque claro, acordaros al principio, cuando hacíamos el capítulo estaban y Carlos y Jesús de cómo vivíais esto del coronavirus, las primeras semanas y tal en vuestros exilios de Dinamarca, Portugal y tal. Joder, algo habremos aprendido, porque al principio era una locura, oye, los guantes, por favor, tienes que salir con guantes a la calle, tal. Lo de las mascarillas parecía que no era tan evidente y luego sí. Entiendo que para otra pandemia, que en algún momento tendrá que haber otra, porque estos son ciclos, algo habremos aprendido, ¿no? ¿Cómo lo veis? A ver, Jesús, por ejemplo, sí, ¿no? Yo es que estaba pensando justo ahora que también es verdad que en ese aspecto yo estoy un poco desconcertado, por así decir. Imagino que nadie sabe exactamente cómo funciona el virus, ¿no? Pero bueno, de primeras, cuando empezó todo, tan contagioso que era, tan rápido que se contagiaba, hostia, pues yo ahora
yo me he relajado bastante, la verdad. O sea, no sé, pues veo que va todo a mejor y que, bueno, y me he relajado bastante. Y yo no veo que se contagie tan rápido como decían. Y luego sí que ves por otras partes algunos casos que son súper duros y súper graves. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, una cosa u otra. Imagino que nadie lo sabe, claro, pero yo estoy un poco desconcertado por el tema ese también. Claro. Yo entiendo que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, esta que ha intentado ir dando directrices, pues a veces se ha equivocado las cosas como son, porque es verdad que donde decía unas cosas que nos llamaban mucho la atención y bueno, y ahora un poco están los gobiernos abriendo, hoy justo en Madrid, lo estamos grabando esto el lunes 20 de septiembre, se aligeran muchas restricciones, en Castilla-La Mancha parece que el jueves 23, todo a expensas de lo que dicen las autoridades sanitarias, pero claro, por ejemplo, de los sitios cerrados, pues bueno, pues habrá que acostumbrarse todavía bastante al uso de las mascarillas, que parece que no ha venido mal, por ejemplo, para el tema de la gripe este año, ¿no? Que se ha contagiado menos gente. Es así. Yo no conozco a nadie que se haya contagiado de la gripe y eso ha sido gracias a que íbamos un poco protegidos, ¿no? A ver, Carlos, cuéntanos así. Aquí no se utilizan, pero vamos, igual que en toda Escandinavia en general, no se utilizan las mascarillas en interiores. De hecho, hace 2 semanas ya creo que se quitó cualquier medida referente al COVID. O sea, no hay absolutamente nada. Lo que hay son colas en las discotecas, que supongo que las habrá en Madrid también este fin de semana. Y en los campos de fútbol y tal, vemos a la gente allí sin mascarillas, ¿no? Yo por lo que veo ahí todos los partidos del norte. Sí, bueno, ya en la Eurocopa, los partidos, porque Copenhague era sede, prácticamente estaba al 90 y pico % de capacidad. O sea, lo ampliaron justo antes de la Eurocopa para poder llenarlo y tú entrabas allí con tu pasaporte COVID y ya está, no había más y fuera había fiesta y había de todo, es verdad. Pues curioso cómo... ¿Y qué efectos ha tenido eso? Claro, nada. ¿No ha habido picos de contagio? Yo estaba curioso, sobre todo, esto de abrir totalmente, eliminar todas las restricciones, sobre todo las discotecas, que el ocio nocturno no dentro en interiores. Yo tenía curiosidad por ver qué pasaba las 2 semanas. Bueno, llevamos 20 días, ya había fiestas en verano de sobra y los casos siguen bajando. Yo imagino que habrá algún positivo ahora que no se esté detectando, se está testeando menos, todo el mundo está más vacunado, pero es que realmente es eso. Yo, por ejemplo, conozco el único caso que conozco cercano de un vacunado que dio positivo con una PCR. Él estuvo ese día, justo era en la Eurocopa, y él estuvo relacionándose con un montón de gente y él no contagió a nadie. Se contagió él y de casualidad porque por su trabajo le hicieron un test, si no, ni se hubiese enterado. Entonces yo pienso que muchas veces a lo mejor es eso, sobre todo la gente joven, si nos contagiamos, pienso que nuestro organismo ya está bastante bien defendido, a lo mejor. Qué bueno. Bueno, son apreciaciones de lo que veis. Lo que es curioso es que año y medio después, al menos en Europa, no consigamos ponernos de acuerdo a la hora de dar medidas. A ver, Lorena, que aunque has estado 3 o 4 días, has estado en la playa, ¿no? De España, ¿o no? Eso no lo puedes contar. No, he estado en Bruselas, en Bélgica. Ah, que se está en Bélgica. Sí. Ah, pues cuéntanos. Sí. ¿Cómo estaba allí el tema de...? Pues un poquito por el estilo que estaban comentando mis compañeros. Allí la mascarilla no la llevaba ni Dios. Es más, entramos, o sea, fui a comer a un sitio que los camareros eran muy simpáticos y me dijeron, mira, aquí el que lleva la mascarilla es porque es turista. Si no, nada. Si la tienes que llevar, lo ponen un cartel bien grande. Y yo no vi ningún cartel por ningún lado. O sea, nadie llevaba allí mascarilla, la verdad. A ver, al final... Es lo que decíamos, la vacuna tiene que servir para algo, ¿no? Para una cierta normalidad, si no, se tiene que notar. Qué curioso, anda, fíjate. Nada, yo no sabía que la cosa en Europa se estaba yendo tan de madre. Yo he estado en el sur de Italia, que allí, bueno, en los sitios así cerrados y tal, sí, pero, por ejemplo, estuve en la costa, en Alicante y tal, y joder, un poco desmadre, ¿eh? El tema de los clubes nocturnos, sí, al principio te ponen una mesita y tal, pero luego... Sálvese quien pueda, es una cosa. Pero en la práctica, efectivamente, no está habiendo picos. Sí. En fin, queda gente sin vacunar, que queda ahí el aviso. Y hay gente incluso, profesionales de la educación, profesionales sanitarios, que están sin vacunar. Es una cosa curiosa. En otros países han obligado, pero aquí en Italia, de hecho, cuando estuve yo a principios de agosto, ya te pedían el Green Pass, el pasaporte COVID, para entrar incluso en museos y en restaurantes. Yo vi
cómo a una pareja no le dejaron entrar a un restaurante porque no tenían el pasaporte COVID. Eso en España nunca lo vamos a llegar a ver, pero costaría ver que en un restaurante español a alguien no dejen entrar porque no estén vacunados. Entiendo que por forma de ser o algo, pero sí han sido restrictivos. Yo incluso no en lo veo Italia, ¿eh? una mala medida esa, desde luego. Es que al Porque final luego la sí, nos naturaleza ponemos humana con es el así, tema de efectivamente. derechos. Claro, sí, la naturaleza humana es así. Igual que cuando tú pides el DNI a un menor de 18 años que no pueda entrar a una discoteca, pues está el debate ese, ahí de, oye, está atentando a la libertad y tal del consumidor, pero hay temas y temas. Igual que un chico de 16 años no puede beber alcohol en un bar, pues lo suyo sería que una persona que no estuviera vacunada pues se limitara sus salidas, ¿no? Es así. Bueno, pues este era un poquito la idea del primer bloque, que repasáramos todo este tema de la ciencia y tal de avances, pero nos quedamos ahí con incertidumbre todavía, ¿eh? Porque van pasando los meses y no sabemos si va a venir otra cepa o... En fin, así que bueno, ahora vamos a ir hablando en los siguientes bloques de cómo va a ir afectando esto a nuestro día a día. Bloque 2. Lo hemos titulado Hábitos de trabajo y de relaciones personales que en principio, y estamos viendo que van a ir cambiando. Comentan algunos expertos que la situación cuando termine un poco esto de la pandemia va a ser como aquellos felices años 20, donde pues al final se buscaron en todo el mundo, sobre todo en la época de Estados Unidos, muchas interacciones que empezaron ahí los clubes nocturnos y demás. Entonces, pues aquí parece, según dicen, que no vamos a parar de estar en restaurantes, discotecas, en eventos deportivos, en estar en mítines políticos, en viajes. Eso dicen. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Distinta también, pero que parece que van a ser una época un poco de bonanza para quien pueda, que luego hablaremos también de temas económicos. Pues eso parece, ¿no? Ya lo estamos viendo, ya lo hemos visto este verano, ¿no? Muchos habéis visto que ahí está la cosa colapsada, como que tenemos ganas de salir después de haber estado un año por ahí perdidos, ¿no? Carlos, por ejemplo, sí. Lo de las colas Sí, de la bueno, discoteca. sí, las colas en la discoteca pasó lo mismo para reservar una mesa cuando abrieron aquí los restaurantes y demás. O sea, era realmente, aquí somos varios los que las primeras semanas nos tomamos con calma, porque tampoco tenemos muchas ganas de andar haciendo cola Claro. para todo, ¿no? Pero también, por ejemplo, los aviones. O sea, hay una inflación bastante clara en el precio de los aviones y demás. Poco a poco se va recuperando un tráfico aéreo que se empieza a acercar a lo que teníamos antes, pero está muy lejos todavía, está muy lejos y los precios se inflan porque ahora mismo la gente sigue viendo. En España a lo mejor la gente todavía que dudaba un poco ahí por esa ola que hubo un verano que prácticamente eran solo casos, ¿no? No tanto, había hospitalizaciones, pero no al nivel de las anteriores. Y ahora ya lo ves que no pasa nada. Yo, amigos y demás que eran muy cautos y ya los veo viajando de arriba para abajo cada fin de y demás, con lo cual Claro. esto infla también los precios. Es que los aviones en el fondo da reparo también porque como te descuides a derecha e izquierda tienes a un tío con el codito, ¿no? Lorena, sí, ¿no? Tú fuiste en avión a Bruselas, claro. Sí, bueno, la verdad que yo tuve suerte y era un vuelo que no había mucha gente y fui sola prácticamente, pero claro, te puede tocar alguien al lado. A ver, es cierto que te piden vacunación, PCR, que lo controlan en ese aspecto bastante, pero bueno, como hemos dicho antes, la vacuna te hace inmune, pero no evita el contagio al fin y al cabo. Sí. Entonces, bueno, con un poco de Bueno, precaución, con mascarilla, al final tampoco... pero bueno, por lo menos hay cierto control. Incluso Ryanair, en la Sí, aplicación sí. antes de subirte al avión, te escanea bien tu código QR por el O móvil sea, yo para he que... hablado con Ryanair y lo controlan mucho. O sea, se lo miran a todo el mundo que lo tenga con su fecha. Sí, eso sí que lo controlan bastante. Sí, pero entiendo que el tipo de turismo, aunque es verdad que la gente está salvando, como dice Carlos, un poco el miedo, en España se ha visto que ha habido mucho todavía turismo de interior en España. No un poco por esto, va a cambiar también el modelo turístico, aunque yo sé que vosotros sois jóvenes, habéis aprovechado todos para salir de España cuando habéis podido. Pero en plan familias y tal, les ha dado como más reparo, ¿no? Yo entiendo que Jesús, por lo que hemos visto por ahí, sí, ¿no? Las playas Sí. españolas. Toda mi familia ha viajado aquí dentro de España. Claro. O sea, he sido yo al final el único que ha salido fuera este verano y todos han estado por aquí. Bueno, a ver, está claro que todavía quedan resquicios a nivel mental y a nivel cautela.
Bueno, hemos pasado mucho y todo lo que hemos pasado, sobre todo yo creo que la gente de más edad, nosotros a lo mejor, pues bueno, somos más lanzados, pero la gente de más edad pues es más cauta y prefiere por ahora quedarse dentro de España y demás. Bueno, yo, a ver, la verdad que me remito a lo que hemos estado hablando antes, o sea, se está viendo que los casos no van a más por ahora. Claro. Y las medidas cada vez van a menos. Entonces, yo creo que es una cierta normalidad, entre comillas, poco a poco sí que se puede ir consiguiendo y Sí, aunque se sea... está viendo que, bueno. Oye, el tema de la educación, como estáis con vuestros másteres y vuestras cosas, ¿es todo online por allí o...? Por ejemplo, el máster este que vas a empezar, Lorena, ¿que es semipresencial o cómo es? No, presencial, vamos, voy a hacer los fines de semana para poder, para que me sea compatible con el trabajo, pero es totalmente presencial, 5 horas los viernes, 5 horas los sábados. Entiendo que tendrán todas sus medidas y demás, pero totalmente presencial. ¿Y ese máster te suena si en el curso anterior era online o semipresencial o...? No lo sé, te puedo hablar de la universidad. En la universidad, por ejemplo, sí que teníamos 2 días online o daban la opción a veces de darlo online o ir presencial para que no se llenase la clase. Incluso si cumplíamos con el aforo, tenías que irte a otra sala y ponerte con el ordenador y darlo online, aunque estuvieses allí en la universidad. Eso el año pasado. Y ahora han vuelto la presencial. Yo lo que veo Y las ahora imágenes de Toledo... sí, pues, mis primos que sé que van a empezar y demás, y ya lo hacen presencial. Son espacios más abiertos y demás, ¿no? Gente ahí, Claro, la arquitectura que se han ido al edificio de Toletun y tal. sí, bueno, te comento, yo por ejemplo el último examen que tuve en la universidad lo tuvimos que hacer con las ventanas abiertas, llenamos toda la clase separado, pero hacía un frío que no sé qué, con los abrigos estabas tiritando, ¿sabes? Haciendo el examen. Es un poquito, la logística falla un poco ahí, pero bueno, a ver, hay que adaptarse y es lo que hay. Vale, vale. Yo voy un poco en esta idea. Sí, luego ahora hablaremos del teletrabajo, pero por quedarme en el tema de la educación. Si era beneficioso o no, que entiendo que como todo tiene cosas buenas y malas, esta educación online ¿se ha venido para quedarse o la estamos perdiendo? Yo entiendo que en España, como somos así, estamos volviendo mucho a estar presentes. Pero a lo mejor ahí en Dinamarca, Carlos, ¿cómo lo tenéis? ¿Cómo es tu máster? ¿Es presencial o...? El máster sí, lo que pasa es que como yo estoy ahora haciendo el trabajo de fin de máster, no necesito, digamos, Claro. estar en la universidad. Pero, Porque por ejemplo, en mi trabajo se ha fijado, me parece que miércoles y jueves la gente, sin tener que consultar con su manager, puede teletrabajar y el resto de días se recomienda siempre que vayas a la oficina. Pero bueno, digamos que antes yo no veía tan fácil el poder decirle a tu manager, oye, voy a trabajar una semana desde X sitio, me voy a España a lo mejor y teletrabajo desde allí, y ahora yo creo que es bastante fácil conseguirlo. O sea, 3 más 2. 3 días presencial y 2... Sí, pero depende de cada compañía. Vale, pero más o menos sí. Vamos al teletrabajo, es un tema. Es que en España, yo veía el otro día un reportaje, se ha vuelto mucho a la presencialidad en el trabajo. Y entiendo que los beneficios son muy buenos, pero claro, las empresas, si volvemos no, es que tengo que ver aquí a fulanito y a menganita para que no se me escapen en la hora del café y tal, ¿no? Lorena, ¿tú has notado cambios ahí en el trabajo? Yo sí, bastante, la verdad. Sí, por lo menos en mi empresa sí que se hace bastante teletrabajo las personas que pueden, claro. O sea, yo, por ejemplo, o ciertos compañeros, si tenemos que estar en contacto con los trabajadores y demás, pues tenemos que ir presencialmente, pero siempre que sea posible, o sea, tengo muchos compañeros que teletrabajan ciertos días o totalmente y perfectamente, la verdad. Qué bien. No, al final es Sí. que sois los que sois de empresas modernas, pero por ejemplo en las administraciones es que se ha vuelto a fichar como unos campeones. ¿Cómo ves esta idea, Jesús? Tú que estás metido ahí en Toledo, ¿cómo ves? La gente se ha vuelto a la hora punta, las 3 de la tarde es imposible andar, a las 8 de la mañana Nada más que igual. vayas por el tráfico en Toledo al final lo ves, o sea, te das cuenta otra vez, antes que estaba prácticamente muerto y ahora lo ves horas puntas, Sí. que hay muchos coches. A ver, yo creo que al final algo bueno tiene que tener, ¿no? El tema de la pandemia, yo creo que nos ha hecho un poco romper los esquemas o a aquellas personas que estaban un poco más reacias al tema del teletrabajo, romper un poquito los esquemas y... Por lo menos probarlo, sí.
Claro, al final, que haya tenido que ser obligatorio, vale, pero bueno, ya te das cuenta de que es viable, creo yo. Y yo sinceramente creo que dar esa libertad a los trabajadores es muy positiva. Al final, de nada te sirve estar 8 horas delante de un ordenador en la oficina si a lo mejor luego aprovechas 5 realmente. Pues Sí. a lo mejor yo prefiero estar 5 horas o 6 horas en casa, más por objetivos, por así decir, pero bueno. No sé, o sea, yo creo que tendría que fomentarse más el tema del teletrabajo y sí, no en todas las profesiones se puede, no de continuo, no todos los días a lo mejor se puede, pero bueno, sí, tipo lo de Carlos, más o menos 3+2 o bueno, en Sí. función un poco de la carga de trabajo que haya y el tipo de trabajo que tenga cada persona, claro. Lo que sí que no se nos va a ir son el tema de las videoconferencias, ¿eh? Que anda que no había viajes de trabajo que en su día que te ibas a lo mejor a Barcelona para una reunión y te volvías. Y ahora entiendo que eso sí que es el día a día. ¿Lo vivís vosotros en vuestros trabajos, las videoconferencias? ¿O? Por ejemplo, Carlos, no sé. Se sigue, nosotros generalmente seguimos haciéndolo. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, casi todas las mañanas una reunión para decir lo que vamos a hacer y generalmente nos conectamos. Lo que pasa es que ahora ya se está dando el caso de algunos días de que no hay nadie al otro lado y nos damos cuenta de que estamos todos así o realmente hay gente de vacaciones y demás. Ah, Pero como por protocolo sigues como conectándote a Microsoft Teams y demás para ver si hay alguien por ahí. qué bueno. A ver si hay alguien enganchado, sí, sí. Pues, joder, lo de las horas punta me llama la atención porque había visto algún reportaje en su día durante la pandemia que decían que iban a desaparecer las horas punta, que como la gente iba a ir al trabajo de manera escalonada y tal, pero no, chicos, han vuelto. Los atascos ahí en Illescas, Lorena, cuando vas de Toledo, no se puede pasar. Es una locura, ¿eh? Pero está Illescas y además han abierto ahora una nueva nave de Amazon y demás Todo el y tema cada vez está logístico, peor, sí, sí, sí. el A tema del ver, tráfico. la logística es verdad que es un trabajo que requiere presencialidad, no hay que darle No, mal. claro. Pero nada, es así, es así. Yo creo que hemos perdido una oportunidad, pero bueno, por lo menos sí que hemos roto un poco el hielo, como decía Jesús, de que el teletrabajo ha habido muchos jefes que se han dado cuenta que no es malo. Iremos viendo. Tema así como se habla ahora del medio ambiente, por ejemplo, también la pandemia nos ha enseñado eso, ¿eh? Que, oye, que cuando bajamos nuestro ritmo de vida y estamos en casa tranquilitos, oye, sí que se han hecho muchos estudios. No vamos a solucionar ahora el tema de la capa de ozono, ni el cambio climático, ni nada. Pero sí que es verdad que si la acción del hombre hubiera sido un poco más light, a lo mejor no estaríamos ahora como estamos, ¿no? Eso sí que nos ha enseñado también la pandemia. El tema de los que cuando ibas a Madrid, la boina esa de contaminación, ya se vuelve a ver, ¿no? Lorena, ahí cuando vas para Madrid. Claro, sí, sí. Y lo que comentábamos, ahora hay los mismos atascos que había antes, pues la misma contaminación que había antes. O sea, de la pandemia podríamos haber aprendido muchas cosas, pero es verdad que luego se nos olvida rápido. Entonces, pues bueno, seguimos igual. Sí que sabemos cómo podemos un poco frenar las cosas, pero al final no lo aplicamos. Entonces, Sí. bueno. Oye, esto del cambio climático y tal, tenemos que hacer un día un episodio. Lo dejo así un poco caer. ¿Qué se cuenta por ahí por Europa de este tema, Carlos? ¿La gente se lo cree? ¿Se toman medidas? A ver, bueno, en concreto, en los casos que habéis mencionado de Madrid, yo no creo que la pandemia tenga que ver. Yo creo que tiene que ver el modelo de ciudad, ¿no? Realmente. A ver. No, que debido a eso se podría fomentar un poquito más el teletrabajo. Bueno, yo tengo, por ejemplo, compañeros de trabajo de la empresa con la que estuve en Madrid, que ahora están en Canarias, por ejemplo, viviendo, y ellos estaban en Madrid. Y yo, por ejemplo, una de las razones por las que me fui a Madrid fue porque me cansaba un poco ese estilo de vida allí. Y ellos, en cuanto ya al final no han tenido esa exigencia de tener que ir a la oficina y poder usar el teletrabajo, ¿Están en pues Canarias? están en... Sí, y desde luego su calidad de vida ha mejorado bastante, porque ahora mismo tienen un salario de Madrid y están viviendo en Canarias, con lo cual es un win-win, no hay mucho más. Vale, vale. O sea que, no, bien, como habíamos dejado el tema ese que nos había puesto un poco de bajón, tú ves que hemos aprendido un poquito y que hay ciertas win-win, como dices, que sí, está bien. Es una oportunidad para lo de la España vaciada, ¿no? Pero vamos, siempre lo he dicho, mientras que se siga fomentando que Madrid y Barcelona crezcan hasta aborrecer y no dejes nada, no fomentes que las empresas se puedan instalar, porque además España tiene infraestructuras suficientes para repartir toda esa industria, crearla primero y luego repartirla.
pero parece que siempre engordan Madrid y Barcelona. No Vale, creo que eso sí. vaya a cambiar demasiado. Bien, no, aquí nos van saliendo ideas para futuros episodios. Y de esto de Jesús, por cerrar un poco este tema que he abierto ahí de lo de la contaminación y tal, sí se ve, ¿no? Que cuando se baja un poco el ritmo de vida, la acción del hombre Sí es se menor ve, por la naturaleza, vamos, es algo lógico, pero que... sí se ve, pero yo creo que no es algo tanto a nivel de que lo veamos, es a nivel España, a nivel educación, yo creo. Al final en España falta mucho camino, comparando con los países nórdicos sobre todo, falta mucho camino por recorrer. Pero ya digo, no a nivel de hacer un acto concreto, a nivel de educación, a nivel mental. En el momento que el español medio tiene que sacrificar algo de su comodidad en la vida, por así decir, a favor del cambio climático, algo que no ves de forma directa en tu día a día, entre comillas, Sí, claro. Renuncian a ello. Entonces, y yo el ejemplo más claro que tengo es el reciclaje. O sea, yo ahora a raíz de vivir en Europa y demás, yo ahora sí que reciclo aquí en Toledo, pero es que están fatal puestos las papeleras de reciclaje. Están fatal y hay 3 en cada 500 metros o sea que están muy lejos, entonces no te lo ponen fácil tampoco. Eso es un reflejo al final de lo que se piensa en España, yo creo. Totalmente, sí. Es justo ahora que es la Semana Europea de la Movilidad Sostenible y tal, y en Toledo el otro día hicieron el sábado día sin coches. Y bueno, pues con eso, ¿qué educación se hace con eso? Si se sigue favoreciendo 100% el uso del coche, cuando en principio hay que empezar a hacer medidas en las que ganemos todos, pero bueno, por lo menos que sepamos el tener un buen autobús, lo que eso supone, porque al final podemos tener el mejor autobús en Toledo del mundo, que no lo tenemos, que la gente va a seguir usando el coche si le das todas las facilidades del mundo. Entonces, Sí. Son políticas políticamente incorrectas, valga la redundancia, pero hay que hacerlas y nos falta mucho, nos falta un montón. Como me conocéis que estos temas son los míos, me pongo negro. El tema de las compras, así para que nos va a cambiar también nuestros estilos. Claro, todos nos volvimos locos en su día y hablando de reciclaje, yo esos datos sí que los vi, de cómo se recicló por aquellos meses de abril y mayo un montón de cartón por todos los paquetes de Amazon y compañía. ¿Ha cambiado también el modelo de compra? ¿Se van a cerrar esas tiendecitas? ¿O vamos a volver a la exclusividad? ¿Cómo lo veis? Dale. A ver, yo creo que yo es que siempre he sido muy pro internet y muy pro comprar por internet. Sí, a ver, no queda Entonces, otra. A ver, no sé, o sea, tengo todo a un clic. O sea, al final la comodidad la tenemos ahí y nosotros que hemos nacido con ello, además, no sé, o sea, es como muy fácil. Claro. Entonces, y ha habido personas que no han nacido con ello y por la pandemia no han tenido más remedio y han dicho, joder, qué fácil es. Claro, y eso es un mazazo, desde luego, para las pequeñas empresas, las pequeñas tiendas de barrio, por supuesto. O sea, es un hecho. Hay que ser inteligente. A lo mejor actualizarse, ese tipo de tiendas, actualizarse y montar o enfocarse más en el modelo online. Ajá. A lo mejor al final los tiempos cambian y bueno, nuestra forma de comprar, de interactuar cambia también. Entonces, al final tienes que estar en constante evolución, hagas lo que hagas. Sí. Pero bueno. A ver, Lorena, que estás viviendo el boom de Amazon ahí en Illescas, ¿cómo ves este tema de las compras? A mí me gustaría decir, o sea, respecto a este tema, que yo creo que es un poco lo que dice él, que o sea, hay que evolucionar, ¿no? O sea, al final siempre vamos evolucionando, siempre vamos cambiando y parece que es un drama y luego no. O sea, al final los países más robotizados, por ejemplo, está demostrado que crean más empleo. Es un empleo diferente, a lo mejor más cualificado, o se busca otro tipo, pero al final se evoluciona, cambia y hay que adaptarse y ya está. Y es verdad, yo por ejemplo, a raíz de la pandemia, compro mucho más online. También me gusta ir físicamente, pero compro más online y eso al final ha venido para quedarse. Al final las nuevas generaciones pues seguirán comprando online. Aquí en Illescas no paran de abrir naves de Amazon, o sea... Claro. Al final... ir haciendo de la necesidad virtud un poco, ¿no? Los que lo han... En su día había tiendas de sombreros al principio del siglo XX, cuando la gente llevaba sombreros y ahora no lo lleva nadie, ¿no? También. Bueno, Carlos, ¿cómo lo ves? Tú que eres un romántico de la vida, este tema de las tiendas.
A ver, bueno, tenemos unos fondos europeos preciosísimos ahora para invertir en digitalización, ¿no? Yo creo que ¿Vale? España en digitalización va muy mal, va Vale, muy, muy mal. total. Comparado con lo menos con lo que tiene aquí en el norte de Europa, va años luz. Y luego también es cierto que somos muy dados al contacto humano-humano, ¿no? Eso es cierto también, pero no sé, yo creo que va muy mal. Yo creo que es algo sistémico, quiero decir. Yo creo que desde en nuestra educación creo que se tiene que mejorar muchísimo toda la tecnología, toda la relación con la digitalización. Ya hemos tenido algo con la edad que tenemos, pero totalmente insuficiente para luego lo que tienes que utilizar. Hay ciertos ambientes laborales, abogacía, todo ese trabajo de Excel y demás, cuando se den cuenta que realmente Burocracia, ese sí. trabajo se puede automatizar ya, que eso sea la siguiente revolución industrial, claro, es que hay que pensar más en eso. Qué bien. Cuesta Sí, sí, muchas sí. veces, pero... Sí, que no, el tema también de la administración, un poco cuando vas a pedir cualquier cosa que te empiezan todavía a dar papeles para que rellenes y tal, y dices, pero bueno, por favor, si tienen que estar mis datos en mi DNI electrónico, no sé por qué tengo que rellenarte todo esto, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Y es educación. Bueno, os doy una clave, sí. A ver si España aprovecha estos fondos europeos. Por acabar un poco este bloque de relaciones personales y tal, yo no voy a preguntar vuestra situación sentimental, pero entiendo que, joder, que esto ha cambiado también, claro. Antiguamente tú ligabas una biblioteca, una discoteca y tal, y ahora nos hemos metido en el mundo este de las aplicaciones y tal. No sé, ¿hay vida después de la pandemia? ¿Volveremos a los bares a conocernos y tal? O lo de 2 besos ya no nos los damos, ¿no? Hacemos así como un poco que no sabemos si... Todo eso ha cambiado, ¿no, Lorena? Tú has visto ahora que, bueno, o nos Bueno, estamos soltando y te siempre saludan con quedará 2 el besos. Tinder, ¿no? No. Claro, que No, ahora... pero sí es cierto que sobre todo durante el año y medio que hemos estado, confinados y saliendo con restricciones, pues era muy complicado, ¿no? Al final yo creo que hemos estado o hemos tenido que estar centrados en otras cosas porque al final las relaciones personales eran muy difíciles. Yo creo que ahora ya ha vuelto un poco más a la normalidad, pero es verdad que quedas con alguien y te quedas siempre así un poco parado, en plan, le doy la mano, le doy el codo, o sea, siempre lo pasas así con la mascarilla, es un poco raro, ¿no? Pero bueno. Igual, puedes ir viendo, un poco adaptarse y ya está. Sí. Yo creo que ha pasado el tiempo justo, sobre todo si ahora empiezan otra vez los clubes nocturnos y tal, para Claro. que, bueno, lo veamos como, bien, ha sido un añito largo y tal, pero entiendo que la especie humana es la especie humana y volveremos a A ver, hablar y tomarnos una copa uno delante de otro, ¿no? ¿O qué? total, a ver, eso es así, vamos, yo igual, ahora ya que estoy vacunada salgo y ya, a ver, te relacionas un poquito más con la gente y haces un poco más de vida normal. Porque las bibliotecas, bueno, es que no estáis estudiando ya casi ninguno, porque hubo un boom ahí en mi época de los 2000 y tal, que la gente iba a estudiar a las bibliotecas, ¿no? Aquí en Toledo se puso muy de moda eso de estudiar la biblioteca del Alcázar y tal, y ahora es que no va nadie, claro. Va muy poca gente. Volveremos también a eso, imagino, ¿no? ¿O qué? Bueno, no sé, yo la verdad que siempre iba a leer más que a estudiar, no sé por qué siempre me llevaba un libro, yo me concentro más en casa, iba a leer y tal, pero sí que había bastante. En época de exámenes siempre se llena la biblioteca, la Vale. verdad. Luego el resto del año ya... Sí, no, es otra... la gente va yendo. Y joder, hicimos aquí un capítulo de series, ¿os acordáis? A mí me preocupa mucho el tema de la cultura, ¿eh? El cine, el teatro y en Toledo ha sido este año, después de 16 años, el primer verano sin cine de verano. Tú fíjate, yo creo que tampoco tiene que ser muy complicado montar un cine de verano. Pues chico, no ha habido ninguna forma de que saliera adelante. Eso tiene poca solución, ¿eh? ¿Cómo lo veis, Carlos? Tú que eres un seriófilo de empedernido. Yo soy romántico de cine, de teatro y de todo. Yo, nada, yo ya en cuanto vuelvan a salir los conciertos y cuando vuelva a salir el Ahí teatro estarás. ¿Sí? y el cine, yo voy a seguir yendo igual, por supuesto. O sea, por supuesto, sobre todo con el cine que ya ha sido una patada monumental, porque el teatro, por su propia forma de ser, tiene que ser así, no tienes que ir al teatro, no hay más. Pero, por ejemplo, el cine, con todo lo que dijimos de cómo ha afectado en Netflix, ¿no? y demás, el cine va a la pata coja ahora mismo. Es verdad. Entonces, Es verdad. Jesús, ¿tú de romántico vas a ir ahí al Teatro Rojas algún...? Yo mucho de teatro no soy, pero a ver, el cine desde luego que sí que me gusta, series y demás. Yo lo del cine de verano, o sea, al final si no ha salido es porque no se ha querido, porque no se puede mantener distancia.
es que hay tantas medidas que se contradicen unas con otras que al final lo que no quiera salir es porque no hay interés en ello. Cine de verano, de verdad no puede salir lo grande que es eso, no puedes guardar distancia o obligatorio mascarilla, aunque sea exterior, pero obligatorio mascarilla, pero que se pueda ir, no sé, o sea, me parece obviamente que se podría haber hecho sin ningún tipo de problema, pero ya tenemos la excusa de la pandemia y demás y bueno, pues no sé, igual se puede utilizar un poco a nivel excusa, ¿no? En temas políticos, el usar esto como no me interesa hacer eso, pues le echo la culpa a la pandemia. No, yo creo que pasa mucho y seguirá pasando. Ojo la de películas y la de series que saldrán a partir de ahora hablando de la pandemia y tal, ¿eh? Porque de series, ¿cuál me dijeron? Que yo no he visto la segunda temporada de Morning Show. ¿Esa la has visto tú, Carlos? La de Apple TV. Esa es de Apple TV. No, claro. Pues parece ser que la segunda temporada, esta es la versión 2 de nuestro episodio de series, los actores salen con la mascarilla puesta, que yo eso todavía no lo he visto en ninguna serie, como que metido dentro de la pandemia. Sí. Bueno, con los nazis y demás, tú fíjate, ahora ya parece que se están dejando de hacer películas con los nazis. Pues, imagínate la pandemia, lo que puede dar. Claro, no, vamos a tener Me esperan la 50, zona 60 cero años de mascarillas. Bueno, este bloque es que era así un poco de hablar un poco de las relaciones. Hemos hablado hasta de Tinder y todo. Fijaros dónde hemos acabado. Que nos vamos al bloque 3 a analizar el futuro económico y político que nos trae esta pandemia. Bloque 3. Con este acabamos, lo hemos llamado política y crisis económica. Estamos dando ya por hecho de que vamos a tener una crisis económica porque todo lo que leemos nos lo vaticina. Por ejemplo, tiene aquí unas palabras de Angus Deaton, que fue el premio Nobel en el año 2016 de Economía, en el año 2015, y decía que nos va a durar 20 o 30 años las disrupciones en términos económicos de lo que nos viene al resto del mundo. Porque claro, nosotros siempre ponemos luego nuestros ejemplos europeos y tal, pero cuidados todavía nuestros hermanos de América Latina, como están con el tema de las vacunas, Rusia lo que le está costando, es que al final si todo esto lo vemos desde un enfoque global, que es un poco la idea, nos viene una crisis. No sé si como la crisis económica del 2008, pero que viene una crisis seguro, habrá que apretarse los cinturones. ¿Cómo lo veis? Carlos, por ejemplo, ¿nos ponemos negativos con esto o...? Yo creo que ya lo de viene una crisis ya es el día a día, ¿no? Y yo no recuerdo ya un tiempo donde no estuviésemos o saliendo de una crisis o empezando una crisis. Pero es, por ejemplo, has comentado antes, dices, vienen los fondos europeos, que como diciendo, viene dinero, pero claro, al final la hucha de Europa, todo eso se va a terminar acabando y no, de verdad nos va a tocar apretarnos, van a venir políticas, pues como en su día cuando vinieron en el 2008. Sí, bueno, ahí veremos a ver lo de esto de duplicación de administraciones, ¿no? Y demás para gestionar. No sé, a ver qué tal con los fondos europeos. Lo hemos mencionado antes, yo creo que hay muchas oportunidades. Realmente es a fondo perdido prácticamente, ¿no? Se le pide que se invierta en ciertas cosas, en renovables y demás, pero yo creo que es una oportunidad tremenda. Sería una oportunidad también bonita para, ya que nos lo ha demostrado la pandemia, no matar el turismo porque no hace falta matarlo, no hace falta desincentivarlo, sino industrializar mucho más, de esa forma de que no tengamos ese 16% del PIB dependiente del turismo, que vino ahora una pandemia y otra vez estamos en las mismas, ¿no? Yo creo que se podría aprender un poquito de todo esto, pero me cuesta verlo. O sea que vas a terminar subiendo el paro otra vez, la deuda de los países, entiendo, ¿o no? O vamos a ser tan listos que vamos a saber aprovechar estos fondos para hacernos más fuertes. ¿Cómo vaticináis el tema? A ver, Jesús. Bueno, no, Carlos, acaba, por favor. No, en concreto la deuda depende de los países, ¿no? En concreto los países del sur y demás de Europa ya tenemos una deuda que yo no sé cuándo no creo que la paguemos nunca. Claro, no sé, a ver qué tal. Es que no va a parar de subir. ¿Cómo lo ves, Jesús? ¿Nos vamos a venir arriba? Es que esa es la diferencia. Es que Europa, de un país a otro, es que va un mundo. De forma de entender todo, de gestionar fondos, gestionar deuda, todo. O sea, es que va un mundo. Es que es totalmente distinto. Entonces, me gustaría ser positivo en el tema de España, pero bueno,
visto lo visto del pasado, pues lamento no serlo. Sí. Pero bueno, a ver, crisis. Crisis yo creo que ya la estamos notando y quien más, quien menos ha tenido problemas económicos o han disminuido a nivel económico ingresos, etcétera, etcétera. A nivel Toledo, mismamente las tiendas de turismo del casco han cerrado un altísimo porcentaje. Pero, o sea, es que está en el día a día ya. No hace falta esperar nada para... La crisis está aquí ya. Claro. Los datos del paro, por ejemplo, ya que está aquí Lorena, que siempre los de las mujeres son el doble que de hombres, veníamos de unos años que íbamos ahí ganando terreno, pero los estudios vaticinan que al final todo lo que se había recuperado, que se va a volver incluso a que los datos del paro de las mujeres sean mucho peores de los que tienen ahora, ¿eh? Total, total, y es un problema muy grave en muchísimos sentidos, o sea, a nivel de pobreza, o sea, de mucha gente que se encuentre en dificultades, como de cara a un futuro para poder pagar unas pensiones, que yo creo que ya tenemos todos claros que nosotros no las vamos a ver, y el caso es que para ello tiene que haber alguna solución que nadie pone, como que lo ignoran y ya está. Entonces, pues bueno, a ver si parte del dinero europeo se invierte en fomentar el empleo, porque es una cosa que es súper, súper importante y que tampoco se toman medidas claras para ello. O sea, al final dar ayudas y demás no sirve si no fomentas que se cree empleo, que la gente trabaje. Sí, y por seguir con la política, los populismos han venido también para quedarse, entiendo, porque claro, en estas situaciones inestables es cuando tienen siempre el discurso más fácil, ¿no? De las soluciones fáciles. Su día con la crisis del 2008 pasó un poco en España. Al principio con aquellas, lo ha dicho Carlos, que el que le salía solo lo de eliminar las duplicidades y tal, porque quiero decir, bien planteado, España necesita que proyectos políticos pongan sobre la mesa reformas que son necesarias, pero es que se tiende siempre al populismo, o sea que no nos lo vamos a quitar, ¿no? ¿Cómo lo veis? Jesús, venga, por ejemplo, ¿qué? O hace falta que de estos movimientos 5 estrellas y tal de Italia, no lo sé, ¿no? Por poner ejemplos, ¿hacen falta ese tipo de proyectos o...? Yo lo veo complicado. A ver, es un tema, a ver, complicado. Entonces, es que es España. Es que, a ver, ¿qué vamos a decir? A ver, es que no se puede comparar con otro país. Pues hablas del norte de Europa distinto, pero es que España al final también nos centramos mucho, hacemos las cosas a nuestra manera. Sí, por parece que los desgracia, problemas solo son nuestros, sí, es verdad, sí. Claro. Sí. ¿Cómo está el tema de los populismos por allí, por el norte de Europa? ¿Se está hablando ya con esto de soluciones fáciles con la que viene de la pandemia y tal? No creo que haya influido demasiado. No creo que haya influido en verdad el tema de la pandemia en esto. Yo creo que en el caso de España es que somos muy como muy futboleros, muy fanáticos siempre, ¿no? Yo tengo esa sensación siempre de que se le critica al gobierno y sale el otro de allí, se le critica algo a la oposición y sale el otro de allá, no sé. No veo ni políticos en general, ni nivel político en general, ni proyectos tampoco. Yo cuando ves cada vez que vienen las elecciones cada 4 años ves el debate y es que lo mismo es siempre. ¿No? Sí, y cada año peor. No, quiero decir que el problema en España más o menos se ha gobernado, era siempre un bipartidismo galopante y parecía ahí como que había un voto de personas moderadas que iban variando de un partido a otro, pero es que ahora se está yendo todo muy a los extremos porque se buscan soluciones fáciles y tal. Lorena, ¿cómo lo ves? Sí, la verdad que se tiende a recurrir a forma un poco de protesta, ¿no? A lo más radical. Sí, es verdad que yo en mi entorno lo he escuchado mucho, que es un voto a forma de protesta. Lo que pasa es que no se paran a pensar realmente lo que supone un voto a la extrema izquierda o a la extrema derecha, ¿no? O sea, al final es un voto de protesta, pero es útil, o sea, realmente apoyan las medidas que apoyan esos partidos políticos, o sea, hay que hacer un poco de reflexión en torno a eso. Y sí es verdad que la gente está muy, muy enfadada. Hablabas de medidas populistas, por ejemplo, hasta el precio de la luz, ¿no? Que está súper caro, la gasolina. Eso son medidas populistas, pero es que eso luego la gente no se acuerda. En plan, parece que luego ves el debate y exactamente, siempre es lo mismo y eso se olvida y no... Claro,
porque gobernar no es fácil y están saliendo ahora muchos ministros y ministras que cuando estaban en campaña electoral decían con nosotros nunca ha ido a subir la luz y tal. Aquí tengo que decir que durante la pandemia las decisiones que se han tomado, solo hay un partido considerado de extremo algo, que es de extremo derecha en este caso, Ajá. y todas las decisiones se han tomado, ha habido muchas decisiones, solo que ese partido era el único que votaba en contra. O sea, el resto de partidos se han puesto de acuerdo. O sea, Claro. se consideraba que era una situación en la que podés estar más o menos de acuerdo cuando, por ejemplo, se tomaban unas medidas más restrictivas y a lo mejor los partidos de derecha eran más... estaban más a favor de abrir más y demás, pues digamos que se esperaba un poco, se esperaba cómo evolucionaba la pandemia y se le dieron el apoyo y a lo mejor al mes o al mes y medio, 2 meses, volvían al gobierno y le decían, oye, mira, pensamos que esto no ha funcionado, que esto sí, esto ha funcionado de esta manera, esto no, te proponemos que hagamos esto. Y el gobierno se abrían y cedían en unas cosas o en otras. Es decir, se negociaba, se hacía política. Y yo eso en España no lo he visto, vamos. No lo he Pero visto. es que eso en España está mal visto. Es que eso en España es... El ceder parece que es una derrota. Claro, claro. O sea, es si cede, pero es que dijiste antes esto, entonces ahora estás haciendo lo otro, entonces, ¿cómo no vamos a fiar de ti? Pues no te voto más. Vamos a ver, o sea, hay que ver la situación actual, la situación de cada momento y, lógicamente, cada partido tiene su mentalidad, pero bueno, entre todos tendremos que ceder todos un poco para llegar a algo, si queremos llegar todos juntos a una solución que sea más o menos buena para la mayoría. Es que es algo de cajón y no se da aquí en España. Luego también yo entiendo en cierta manera los extremismos que hay ahora, porque estamos muy hartos de situaciones políticas que vienen de atrás y al final no hay soluciones concretas, soluciones firmes, por así decir. Entonces entiendo que la gente se harte y diga, mira, pues es que me da igual, o sea, aunque no esté de acuerdo en el 80% de lo que dice este partido, le voto porque sé por lo menos que va a dar una solución. Ya sea buena o mala, pero por lo menos va a hacer algo. Pero, sí. A ver. No. Sí, con vosotros se aprende un montón porque es el parecer un poco de la gente que por lo menos piensa en estas cosas. Bueno, en términos económicos, lo habéis dicho por ahí, yo creo que va a cambiar hasta, bueno, lo estamos viendo, nosotros que somos muy futboleros, Lorena. En los clubes de fútbol, claro, ya no tienen dinero. Quiero decir, se ha visto aquí Real Madrid y Barça. Bueno, la crisis que tiene el Barcelona es galopante. Todo esto ha sido producido por el periodo en el que estamos, entiendo. Era una deuda que tenía detrás, pero claro, se está metiendo en... ¿Cómo lo veis? Claro, sí, al final cada vez más. Y yo estaba bastante expectante por el Madrid este año. Y bueno, me parece que de momento nos estamos salvando ahí poco a poco, pero es verdad que hay otros equipos de fútbol como es el PSG que, bueno, tienen dinero y al final con dinero se hacen muchas cosas, ¿no? Y... Sí. Es por mucho que ahora esté empatando y tal, ese equipo va a terminar por lo menos en finales de la Champions. No, claro. Dinero es así. Seguro. Pero bueno, el Madrid está haciendo necesidad de virtud también, efectivamente. Pero esto sí ha sido también por la pandemia, ¿no? El boom ahora que hay de que ya eso de que los clubes deportivos sean de los socios, ese cuento se ha acabado. O viene un jeque o estamos perdidos, ¿no, Carlos? Yo creo que es un poco autocrítica de todo. O sea, por supuesto, sí, por supuesto la pandemia ha sido muy fuerte para todos, ¿no? Pero bueno, Florentino cuando hablaba de lo de la Superliga ya lo decía, cosas como Netflix y demás. O sea, realmente gente de 20 años es mucho más fácil que estén dedicando mucho más tiempo a ver series que a ver partidos de fútbol. Sobre todo aquí, que no somos, porque en España somos muy futboleros, pero ya en otros países se ve claramente, ¿no? Pero bueno, no creo que haya que achacárselo toda la pandemia. Quizás no era lógico gastarse 200 y pico millones en fichajes antes de la pandemia. Quizás había una burbuja, igual que una burbuja inmobiliaria, quizás había una burbuja futbolística. Perfecto. Y cuando ha tenido que llegar una pandemia y para que de verdad se quedasen secos y se quedasen así. No sé, yo creo que hay que replantearse un poquito todo. Qué bien. Oye, vamos a cerrar con esto del fútbol. Jesús, ¿comentas algo? Yo creo que sigue habiendo la burbuja en el fútbol. O sea, al final, en la Premier League en Inglaterra, la cantidad de dinero que reciben ellos de temas de derechos televisivos, mientras que sigan recibiendo tanto dinero en comparación con otras ligas, al final ellos no van a tener problema en soltar 80, 100 millones por cualquier fichaje. O sea, al final, y se ha visto esta temporada también en este mercado de fichajes. Llega el PSG, un jeque, me da igual el dinero. O sea, es que 200 millones, pues te doy 300. Es que, claro,
Pues entonces al final en España yo prefiero en verdad que no sea tanto dinero. Yo creo que vamos a tener una liga bonita este año a costa de ello. O sea, al final se ha igualado todo y yo creo que se está viendo un poco, para mi felicidad, que el Madrid lo ha hecho bien, el Barça no, Entonces, yo creo que, bueno, están ahí. Ya la política ya no es tanto toma billetera, sino vamos a ver qué estrategia seguimos detrás para ir mejorando poco a poco y, no sé, yo creo que va a estar bonita la liga. No, está bien, porque acabar con este ejemplo del fútbol es bonito porque todo esto que hemos dicho de hacer de la necesidad virtud para el tema de los comercios de barrio, las asistencias sociales que tienen que cambiar, el teletrabajo, los beneficios que tiene. Oye, pues si cogemos las cosas y no todo en la vida es dinero, como a veces parece, sino que la calidad también es importante, pues mira, el Vinicius mientras no se lesione nos está dando unas alegrías aquí a más de uno. A mí no mucho, sí, pero... chicos, que muchas gracias. Joder, lo que aprendo con vosotros siempre en estos episodios aquí que hablamos de lo humano y lo divino, nos lo pasamos estupendo. Lorena, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julio, por invitarnos y un placer. Ya está fichada, ya para la próxima. Carlos, Jesús, que gracias, que sigáis bien. ¿Vale? Nada, encantado. Cuidaros. Bueno, nos vemos. Ya como vamos avanzando en episodios, ya vamos perdiendo la cuenta. Así que ahí seguimos creciendo en seguidores, nos vais comentando cada vez más. Os gustan mucho los capítulos de exteriores que nos comentáis. Así que ahí estaremos siempre en Toledaneando. Gracias, nos vemos pronto. Trabajo y pero sí que es verdad que en todos los partidos que han intentado buscar un candidato fuerte por el partido y es verdad que